En el futuro los conflictos se arreglarían con política. En la sociedad del progreso un civil no tendría por qué aprender a coger un arma. Pero los vientos europeos están cambiando. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. En tiempos de rearme, ¿volverá la mili? Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Señoras y señores, se acaba la mili. La mili, el servicio militar obligatorio en España, se acabó hace más de 20 años. Este era Federico Trillo, anunciando su final un 9 de marzo de 2001. En un país donde lo nacional, lo católico, lo militar se habían mezclado durante décadas, fue un gobierno de derechas, el de Aznar, el que libró a los españoles de la mili e inauguró la era del ejército profesional. Si piensas que puedes llegar donde quieras, prepárate para lo mejor en las Fuerzas Armadas Profesionales. Han pasado casi 25 años de esto y el mundo, últimamente sobre todo, ha cambiado bastante. Europa ya no es la mejor amiga de Estados Unidos. Rusia aprieta, invadiendo Ucrania. La derecha más dura se abre camino de nuevo en los países más importantes de la Unión Europea. Se habla de rearme, se habla de tener un ejército europeo. En algunos países, donde había desaparecido, está volviendo la idea de una formación militar obligatoria. ¿Y en España? Sí, yo creo que hay que plantearse algún tipo de servicio público. Puede ser militar, puede ser social, pero yo creo que es importante. Hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad que solo habla de derechos y yo creo que tenemos obligaciones. En España casi nadie se atreve a proponerlo. Se menciona como una posibilidad, a veces, en alguna campaña electoral, en algún documento de Vox, sobre todo, pero el ruido va aumentando. En una encuesta del Instituto 40DB para la SER para el País de hace unos días, se preguntaba por la mili. La vuelta del servicio militar obligatorio recibe un apoyo minoritario. Pero ojo, no es residual, está entre el 25 y el 35% de la población española. La mayoría de los votantes de Vox, de hecho, apostarían por recuperar la mili. Esta es otra de esas cosas que estamos convencidos de que no ocurrirá, pero vamos a entender cuál es el contexto europeo y el debate de fondo. Por si acaso. Javier Biosca, hola. Hola, ¿qué tal? Javier Biosca es jefe de información internacional en eldiario.es. Javi, por hacer una primera foto que nos dé contexto de lo que está pasando en Europa, ¿en cuántos países existe a día de hoy todavía el servicio militar obligatorio? Pues a día de hoy hay 9 países de la Unión Europea que tienen algún tipo de servicio militar obligatorio y de los cuales 6 de ellos marcan la frontera exterior de la Unión Europea, lo cual es bastante representativo. Porque tienen una percepción de la amenaza diferente a otros estados miembros de la Unión Europea que son interiores, por así decirlo. Haznos un poco la clasificación de qué países tienen mili y qué modalidad tiene ese servicio militar obligatorio en cada sitio. Bueno, pues los expertos lo que identifican son 3 modelos básicos de servicio militar que están en vigor actualmente en la Unión Europea, ¿no? Tenemos el servicio más clásico, que es el servicio militar obligatorio para todo el mundo o para todos los que cumplen los requisitos. En la mayor parte de los casos son hombres y estamos hablando de Austria, Chipre, Estonia, Finlandia y Grecia. Este es el que más recursos necesita porque cada año hay varias oleadas de reclutamiento con miles de personas, entonces necesita una cantidad ingente de recursos que muchos países no pueden asumir y que directamente descartan este modelo, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos el modelo por sorteo, es decir, se hace un sorteo entre las personas que cumplen esos requisitos y esas personas a las que les ha tocado cumplen el servicio militar, y es el caso de Dinamarca, Letonia y Lituania, por ejemplo. Y luego, por último, hay un modelo que en muchos países europeos, ahora, por ejemplo, Alemania, se están fijando, que es el modelo sueco, que es obligatorio selectivo. Al fin y al cabo hacen unas pruebas de selección y es el gobierno quien decide quién hace el servicio militar. Claro, lleva el adjetivo de obligatorio, ¿no? Pero al fin y al cabo viene a ser que la mayor parte de los reclutas son voluntarios porque han pasado un proceso de selección y es el gobierno el que elige quién hace esas pruebas, ¿no?
Bueno, y también es importante destacar que todos los países de la Unión Europea reconocen el derecho a la objeción de conciencia, lo que significa que por muy obligatorio que sea, sus ciudadanos pueden alegar este derecho y los estados en cuestión ofrecen alternativas a ese servicio militar obligatorio. De estos países, ¿la mayoría lo ha mantenido todo este tiempo desde la Segunda Guerra Mundial o hay alguno que lo quitara y lo haya recuperado después? ¿Cuál es la evolución en general? Bueno, pues cuando acaba la Guerra Fría, la mayor parte de los países de la Unión Europea suspenden el servicio militar obligatorio, ¿no? En la década siguiente, más o menos. La mayor parte de los casos lo dejan congelado, por así decirlo, ¿no? Especialmente desde 2014, cuando estalla la guerra entre Ucrania y Rusia se anexiona Crimea, pues hay algunos países de la frontera este que retoman ese servicio militar obligatorio. Pues hablamos, por ejemplo, de Lituania, que fue el primero en 2015, Suecia lo recuperó en 2018, Letonia en 2023, por ejemplo, y luego, evidentemente, hay otros que lo que han hecho ha sido ampliar el periodo de formación, por así decirlo, o ampliarlo también a las mujeres. Es el caso de Dinamarca, que recientemente ha tomado la decisión de hombres y mujeres harán el servicio militar. Hay un caso concreto que creo que representa bien, nos sirve un poco de termómetro del debate en Europa, ¿no? De las vías que empiezan a abrirse. Es el caso de Alemania. Bueno, lo que está ocurriendo en Alemania es bastante significativo a nivel continental porque representa bastante bien el debate de los países que no tienen en vigor un servicio militar obligatorio, ¿no? Ahora, actualmente en Alemania se está negociando el futuro gobierno entre socialdemócratas y conservadores y se han filtrado documentos en los que se ve cómo el servicio militar es uno de los puntos de negociación fundamentales, ¿no? Y en los que hay discrepancias. Por ejemplo, los conservadores optan por reinstaurar un modelo de servicio militar obligatorio y, en cambio, los socialdemócratas sí defienden el servicio militar, pero que no sea obligatorio. Y en este caso se fijan bastante, por ejemplo, y así lo dijo el ministro de Defensa Pistorius, en el modelo sueco como una posible alternativa, que como decíamos antes, aunque lleve el adjetivo de obligatorio, a fin de cuentas la mayor parte de los reclutas son voluntarios, por ese proceso de selección del que hablábamos. Y por tirar de otra gran potencia europea, que también es relevante cuando se abren determinados debates en la Unión y que además tiene a la ultraderecha a las puertas del poder, Francia. Hay promesas, a veces se ha hablado de esto, incluso desde el punto de vista liberal. ¿En qué ha quedado este debate, Javi? Bueno, el presidente francés Emmanuel Macron en su campaña de 2017 sí que propuso explícitamente retomar el servicio militar obligatorio en el país, pero a día de hoy rechaza esa posibilidad, ¿no? Ha dicho que no es una opción, pero sí que instauró una especie de servicio civil voluntario de servicios sociales para los jóvenes franceses y lo que ha propuesto ahora es incentivar de manera voluntaria y motivar a los franceses para que participen en ese servicio militar y tener la capacidad de multiplicar los reservistas franceses para poder movilizarlos en caso de emergencia. Javi, es difícil hablar de una opinión pública europea porque cada país tiene una población muy diferente, pero no sé si hay estudios, encuestas, al menos en estos países donde se abre camino la idea de la mili o donde ya existe la mili. ¿Qué percepción hay? Bueno, el expresidente de Finlandia, que a día de hoy es consejero de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó a finales de 2024 un informe sobre el estado de preparación de la defensa de los estados europeos, ¿no? Y en ese informe sí que hablaba de la necesidad o de la posibilidad de que los países de la Unión Europea retomasen el servicio militar y en este sentido incluía determinadas cifras o, bueno, encuestas demoscópicas sobre la opinión popular y decía explícitamente que retomar un servicio militar obligatorio en muchos países puede resultar contradictorio por la negativa de la opinión popular, ¿no? y provocar un efecto rebote, pero sí citaba encuestas en las que muchos países, por ejemplo en la frontera oriental de la Unión Europea, bálticos, por ejemplo, sí que ha incrementado la opinión a favor de retomar algún tipo de servicio militar, no en su caso obligatorio, pero sí algún tipo. Este aumento se refleja desde 2015, 2014 y no solo en estos países, porque en Alemania también hay encuestas en las que
la opinión pública se muestra favorable a o retomar un servicio militar voluntario o algún tipo de servicio social que lo sustituya. Javier Biosca, compañero, muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Núñez, hola. Hola. Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, estamos viendo movimientos que no habíamos visto nunca, encuestas que no se habían hecho probablemente en España, en Europa, en mucho tiempo, ¿no?, sobre la introducción, reintroducción del servicio militar. La primera pregunta, la pregunta de fondo es, ¿esta llamada a filas es la solución para los problemas de seguridad que Europa tiene por delante? Entiendo que claramente no, ya como posición de principio. Sería volver atrás, hoy no tendría ningún sentido. No es una medida que sirva para hacer frente a los desafíos de seguridad que tenemos hoy en día. Tú eres analista, te llamamos muy a menudo para hablar de geopolítica, pero fuiste militar también, oficial de las Fuerzas Armadas. Eres militar retirado desde hace ya mucho tiempo, pero bueno, desde esa doble perspectiva de la experiencia, del análisis sobre todo, ¿a qué achacas que haya países, que haya corrientes que digan que hay que volver al servicio militar obligatorio, que cada vez se proponga más explícitamente? Hay diferentes motivaciones, pero creo que ninguna de ellas sirve para justificar la medida. Hay quien piensa en que actualmente en las sociedades que los sociólogos denominan post-heroicas, en las que nadie parece dispuesto a morir y a matar defendiendo algún tipo de bandera o de ideología, se está perdiendo la cohesión de la comunidad nacional, el cemento que puede unir a una sociedad diversa en sus enfoques vitales. A partir de ese punto, lo que podemos ver es el intento de hacer de los cuarteles nuevas escuelas de ciudadanía, lo cual sería absolutamente absurdo, sería desviar a los ejércitos de sus funciones primordiales, que no son, evidentemente, generar ciudadanía. Lo que uno extrae de una experiencia, en este caso también personal, son dos cuestiones muy claras. Por un lado, cuando uno ha vivido ese servicio militar obligatorio en el que no podías contar con que hubiera motivación de muchos de esos soldados y reclutas para hacer el servicio de las armas, lo que se veía era una desmotivación, una incapacidad para poder instruir a esos nuevos soldados en las nuevas técnicas de combate y en las misiones de un ejército. Y en segundo lugar, un servicio militar obligatorio que sería estrictamente de meses implica que, dado el desarrollo tecnológico aplicado a los ejércitos hoy en día, en ese tiempo no es posible capacitar a nadie en el uso de sistemas de armas cada vez más complejos, cada vez más sofisticados, que necesitan, por lo tanto, un arduo proceso de aprendizaje para poder ser realmente efectivos si finalmente hay que echar mano de esos sistemas de armas. Y por otro lado, para interiorizar los protocolos de comportamiento en situaciones de inseguridad, de violencia, se necesita también tiempo. No es cuestión de poner a un soldado en una trinchera y decirle que dispare a todo lo que se mueva delante. Es que ahora hay situaciones muy complejas de trato con población civil que necesitan, por lo tanto, personas que tengan criterio y que tengan tiempo para interiorizar esos protocolos. Me parece interesante esto que dices de la educación, Jesús. Supongo que el análisis más obvio, ¿no?, es decir, que hay mucho dinero de la industria, del lobby de las armas, hay muchos intereses para empujar hacia una militarización de la sociedad, de la gestión política. Pero además hay una cuestión también ideológica, dices, ¿no?, de formar patriotas. Sí, formar a patriotas en un mal sentido del término, porque la patria no tiene por qué pasar por el servicio en armas. Hay muchas formas de servir a la patria, por ejemplo, pagando puntualmente los impuestos, cosa que algunos de los que se declaran muy patriotas no parece que sean ejemplos personales a tener en cuenta. Vivimos en sociedades diversas, hay diferentes puntos de opinión y, como digo, no son los ejércitos los instrumentos para ahormar a esa población alrededor de una única idea. La última, Jesús. Te escucho y todo suena muy lógico. Supongo que muchos oyentes también estarán de acuerdo, otros no. Pero en todo caso, la sensación general es que el PP no se va a meter en este lío, porque además fue Aznar el que tuvo el mérito de quitar la mili, y solo hay una parte de Vox que tímidamente lo propone. Pero claro, estamos en una situación en la que todo va tan rápido, todo parece tan imposible hasta que de pronto parece factible. No sé si crees que este es un debate que vamos a tener durante años o es solo fruto del nerviosismo del momento.
Espero, centrándome en el caso español, que sea fruto del nerviosismo del momento, un debate que supondría, en términos políticos, para cualquier gobernante que tomara esa decisión, supondría un coste electoral de forma muy clara. Por otro lado, tendría también unos costes económicos considerables, porque en las propuestas que han ido circulando de un modo u otro, se trataría de reclutar no sabemos cuántas personas al año, habría que pagarles el salario mínimo interprofesional, seguramente, eso supone un coste. Habría que alojarlos, habría que darles manutención, habría que vestirlos, habría que instruirlos. Luego, desde ese punto de vista, creo que el debate hoy en día para nada está maduro en España, y yo diría afortunadamente, no veo al gobierno en España tomando una decisión de ese tipo, pero como tú decías, dada la velocidad a la que están yendo ahora mismo los asuntos de la escena internacional, lo que hoy nos parece imposible, mañana puede acabar siendo una realidad, nos guste o no nos guste. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muchas gracias. Un placer, hasta la próxima. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.